Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos pensaban que la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética se traduciría por el final de la historia, convirtiendo nuestra sociedad, nuestro mundo, en una balsa de aceite sin revoluciones ni luchas. Los hechos han mostrado, desgraciadamente, lo contrario, algo que comparte nuestro invitado de hoy, el sociólogo peruano Julio Roldán, quien pone de manifiesto las contradicciones del capitalismo del siglo XXI en su libro Capitalismo y Revolución, que presenta este sábado aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el mundo de la sociología, pero también de la filosofía, Julio Roldán ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes y muy agradecido por la invitación. No, el placer es nuestro de recibirte aquí en Radio Francia Internacional. Permíteme que explique ante todo que has nacido en Lima, si no me equivoco. No, perdón. Yo corrígeme. nací en la sierra peruana, en el norte del Perú, en Tayabamba. Viví ahí hasta los 16 años y luego viajé a estudiar parte de la secundaria en Lima. Hice la universidad en Lima y también trabajé en Lima. Viví 26 años en Lima. Digamos también que eres doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, en Alemania, donde vives desde 1993, país que te concedió el asilo político. Cuéntanos, ¿en qué circunstancias te concede el asilo político Alemania y por qué sales de tu país? Bueno, el tema central es que yo para el 80 ya era sociólogo. Y como sociólogo intentaba dar una explicación histórica, económica, política y social a la aparición de Sendero Luminoso, conocido mundialmente con ese nombre. Y ¿qué pasaba? Buscar una explicación por qué aparece un fenómeno de esa naturaleza. Y eso yo lo hacía tanto en las clases en la universidad, también en conferencias, en mesas redondas, en intervenciones en distintos espacios intelectuales, académicos. Y ese discurso realmente era un discurso no cómodo para el gobierno y especialmente para el Estado. Consecuencia de ello, en el año 1981 fui detenido por la policía política peruana con el cargo de hacer apología al terrorismo. Esa historia se vuelve a repetir el año 1987, el mismo cargo, hacer apología al terrorismo. Y el 93 la historia se vuelve a repetir, me vuelven a detener por el mismo cargo, pero no solo me detienen a mí, sino a mi esposa de ese entonces, que ya tenía también algún tipo de problema por la muerte de su hermano, que fue periodista y murió en ese caso Churacay, relativamente conocido. Por supuesto. Me decías que fuiste docente también en la Universidad de San Marcos. Sí, yo fui docente en algunas universidades de San Martín, Callao y en la Universidad de San Marcos. Es por eso, por esas circunstancias de estas detenciones, que nos vemos obligados a salir al exilio. Mi ex esposa, yo y mi hija, que tenía en ese entonces 4 años. Salimos a Alemania porque teníamos algunas amistades, algunos contactos en Alemania, y inmediatamente el Estado alemán, al presentar nosotros la documentación de nuestro caso, de un día para otro, es decir, vieron el día hoy, y mañana nos dijeron, venga para darles la respuesta, y nos dijeron, es tan claro que ustedes son perseguidos, que el Estado peruano les persigue, por lo tanto les damos el asilo, solamente esperen el pasaporte. Esperamos 6 meses y después nos dieron el pasaporte. El ambiente de la Universidad de San Marcos, imagino que era denso, terrible, ¿no?, en aquellos años. En general, la sociedad peruana se vivía una guerra, y una guerra que tiene características muy especiales que no se ha dado en otro país de América Latina. Y como yo digo en otro libro que he analizado, esta guerra que duró 20 años es un eslabón de la larga cadena de problemas que hay en el Perú desde el punto de vista histórico, económico, político y social, que solo es comparable a la guerra de la conquista, que duraron 40 años, la guerra con Chile, que duró 4 años, y esta guerra
que duró 20 años. Entonces, la sociedad peruana en su conjunto, unos directamente y otros indirectamente, estuvieron comprometidos con este problema de la guerra. Por lo tanto, en el plano de las ciudades, donde nosotros vivíamos en Lima, y especialmente en el mundo universitario, donde se discutía, se hablaba, se podía conocer, ver gente que estaba en los dos lados, en los dos bandos. Gente del Partido Comunista del Perú, el Ejército Guerrillero Popular, y como gente de las Fuerzas Armadas del Servicio de Inteligencia que estaban en las universidades, porque las universidades eran un centro donde se debatía mucho. Es decir, era una arena de contienda donde las dos fuerzas querían influenciar y ganar. Eso es lo que se notaba. Prueba de ello es que el año 92, las Fuerzas Armadas ya con Fujimori como gobierno, tomaron 3 o 4 universidades, dentro de ellas la Universidad de San Marcos, y yo el 91 y 92 que dicté clases en San Marcos, tuve la experiencia en Derecho y en Ciencias Sociales de tener 2 soldados en la puerta con su metralleta en mano, y nosotros entrábamos al aula y podíamos dictar nuestra clase, pero con esas condiciones que no eran nada fáciles, definitivamente. Terrible. Ese año, en el 92, van a detener a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, en una operación que llamaron Operación Victoria. ¿Llegaste a conocer a Abimael Guzmán? Directamente no, pero sí había antes, sobre todo, se hablaba mucho de que daba conferencias, que daba charlas relativamente abiertas, claro, para un determinado público. Y siempre se habló, y hasta hoy gente que lo ve con menos pasión, con menos odio y con un poco más de razón, con un poco más de Vernunft, como se dice en alemán, hablan que fue un personaje de un muy buen nivel filosófico, especialmente. Hizo su trabajo de investigación sobre Kant, que tenía una cultura bastante amplia, no solo en filosofía, en política, en historia, en música, y cuentan sus cercanos amigos o alumnos que lo conocieron, que realmente era un tipo, para las condiciones en Perú, muy portentoso, claro, pero también no nos olvidemos que tiene también pues sus lados débiles, que es otro tema que también se tiene que analizar. Cuando analizamos los fenómenos y también los personajes como parte de los fenómenos históricos, políticos, sociales, hay que ver la contradicción, los dos lados, porque mal haríamos solo en analizar una parte, y eso implicaría caer en la unilateralidad, y nosotros queremos ser multilaterales, entender, comprender los fenómenos en general y los fenómenos políticos sociales en particular, y en medio de ello a los personajes con esa perspectiva, una perspectiva multi. Y creo que por ahí tendría que analizarse también el caso de Guzmán. Abimael Guzmán era filósofo, como tú, abogado, me decías también. Algunos medios de comunicación peruanos te consideran como el próximo candidato a la sucesión de Abimael Guzmán al frente del Partido Comunista. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, lo único que para comenzar hay que reírse, porque la situación, no recuerdo, alguien me comentó lo que tú me dices, no sé qué canal hicieron un programa, pero y me comentaron que lo que hacen es simple y llanamente tocar, es decir, ¿cómo te puedo decir? Armar puntos, fotos, declaraciones mías sin coherencia, con el fin de hacer propaganda, y más aún, el tema central es que querían utilizar a mi persona, ese grupo, para combatir al presidente Pedro Castillo y presentar incluso como que yo estoy manejando los hilos del poder en el Perú. Ese es un ridículo que no merece darle mayor importancia. ¿Por qué? Porque yo, mi vida, desde hace casi 50 años, me he dedicado casi por completo al trabajo académico, intelectual. Si se me preguntaría, ¿cuál es tu fuerte? Yo tendría que decir eso. Prueba de ello son los 12 libros que he escrito.
mi vida está dedicada a eso. Eso no quiere decir que no me interese en la política. No, yo sí me intereso en la política. Me intereso en la política real que está pasando, no solo en el plano de la teoría política, no solo en la filosofía política, sino que pasa actualmente. Pero de ahí a ser militante de una organización política o haber sido, hay mucha distancia. Yo nunca he sido, no soy, no sé si voy a ser, porque de repente las circunstancias se nos presentan de tal naturaleza que vale la pena ser parte de un colectivo para contribuir en algo grande para la humanidad. ¿Por qué no? No me niego, pero para terminar con respecto a esa idea de que soy el supuesto sucesor de Abimael Guzmán, simplemente es una broma de mal gusto, un chiste que no tiene ningún sustento realmente. Julio, en Alemania has sido docente en universidades como la de Hamburgo, Potsdam, la Libre de Berlín o incluso la de Bremen, por la que eres doctor en filosofía. ¿Cómo fuiste acogido por los medios académicos alemanes? El mundo académico alemán es muy cerrado. Tiene una vieja tradición que si no has estudiado ahí, además de eso, si tú no tienes los contactos al interior de los centros académicos, es muy difícil entrar definitivamente. Es muy conservador. Me cuentan algunas personas que tienen experiencia en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, la universidad, la academia en estos países es mucho más abierta, diríamos mucho más democrática, más liberal, acepta la discrepancia, acepta el cambio de ideas, y gente que se reclame anarquista como Chomsky tiene una posición muy grande. Pero en el caso concreto de Alemania es tradición, es conservadurismo, es un mundo relativamente lento, se mueve muy con las estructuras pasadas. Estamos viendo una imagen de Karl Marx. ¿Tiene sitio todavía Karl Marx en los estudios de filosofía en Alemania? Hasta donde no terminé de contarte la primera parte. Yo llego a la universidad, y había hecho el doctorado en la Universidad de Bremen con el profesor Franz Bach, y eso te da cierto margen de contacto. Eres doctor en Alemania, ¿y con quién? Muy importante es con quién y sobre qué tema. Yo hice mi doctorado en filosofía sobre Vargas Llosa, precisamente. Bien, entonces ya tienes el doctorado, tienes algo así como el padrino, que es, en alemán se llama Doctor Vater, tu asesor, que te permite, dice, mira, en tal universidad hay un contacto, puedes ir, pregunta. Funciona así el mundo académico. Y un profesor Schefauer fue quien me invitó en Hamburgo a dar un seminario primero, y después me invitó a dar otro seminario sobre mi investigación científica sobre Vargas Llosa, pero los demás otros profesores se opusieron. Pero este profesor Schefauer me recomendó a una profesora en la Universidad de Bremen. Yo había hecho el doctorado ahí, tenía mucho contacto, y bueno, ahí estuve un tiempo enseñando un curso que se llamaba Landeskunde, es decir, se dan materias de geografía, historia, política de América Latina. Con ese respaldo ya me presenté a la Universidad de Potsdam, solicité seminarios, me aceptaron, hice algo así como 3, y luego en la Universidad Libre de Berlín, de igual manera. Pero ese programa o esa forma de entrar un poco como que se agotó. Y ya me dijeron que ya no hay presupuesto, o simplemente ya no querían aceptarme. Me dijeron, ya no hay presupuesto, por lo tanto ya no podemos hacer. Mencionabas tu trabajo sobre Vargas Llosa. No has sido tierno con él. Alguna vez has dicho que el premio Nobel peruano es un mero producto comercial. ¿Es cierto eso? Mira, en el trabajo sobre Vargas Llosa he tomado yo al Vargas Llosa en 3 niveles. El primer nivel es el Vargas Llosa de carne y hueso.
ese Vargas Llosa que sale del vientre de su madre con grandes traumas, luego el Vargas Llosa que vive 10 años sin conocer al padre, que lo va marcando. El Vargas Llosa a los 10 años conoce a su padre y fue un trauma para él. Él odia al padre porque el padre lo tortura. Luego el Vargas Llosa que avanza y entra a un seminario, creo que los salesianos, al colegio, y ahí sufre un problema de violación. Es decir, estuvo a punto de ser violado por un cura. Luego el Vargas Llosa que entra al Colegio Militar Leoncio Prado, es decir, a los 14 o 15, donde se dice que van para ser hombre, es decir, el machismo de la sociedad peruana, del mundo, de la mentalidad militar es muy dura, dice esto. Y luego esa parte, hegelianamente hablando, podríamos decir, Vargas Llosa tiene una vida desgraciada. Y él mismo lo dice, en el pez, en el agua, él mismo plantea eso. Entonces es un Vargas Llosa en ese nivel. El otro Vargas Llosa es el Vargas Llosa político, e intenta ser ideólogo. Todo lo que ha hecho desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico ha fracasado. Es un fracasado porque intentó ser presidente, intentó apoyar a Fujimori para las elecciones, intentó apoyar a todos los candidatos perdedores en América Latina en los últimos 10 años que él ha apoyado han perdido. E ideológicamente él intenta teorizar. Él no tiene capacidad para teorizar. Él es un hombre de figuras. Él es un hombre de metáforas, como buen escritor que es. Pero cuando intenta teorizar, es decir, pensar pensamientos sobre pensamientos, hacer algo de ideología, de filosofía, él no tiene capacidad. Prueba de ello es que dedica 18 páginas para explicar qué es la libertad. Y se rinde y dice, no puedo. Y simplemente se olvida lo que dice Hegel. Hegel dice muy simplemente, la libertad no es más que el reconocimiento de la necesidad. Y eso es todo. Y el último Vargas Llosa sería porque viene a tu pregunta, es el Vargas Llosa que es triunfador. El Vargas Llosa que ha escrito cantidad de novelas, que él está en todos los medios de comunicación, que ha ganado todos los premios e incluso el premio Nobel. Ahí vamos y con esto terminamos esa pregunta. No todos los que ganan el premio Nobel merecen el Nobel si se trataría de eso. Mira, te menciono a dos grandes que no son Nobel y la gente los sigue leyendo. Tolstoy y Joyce. Son grandes novelistas que no tuvieron Nobel. Y en América Latina hay 3 grandes que deberían haber tenido el Nobel. Se les sigue leyendo, pero nunca se les dio el Nobel. Al creador de una escuela literaria, que es Rubén Darío. 2, Jorge Luis Borges. Y 3, César Vallejo, que deberían haber sido Nobel y no lo fueron. Consecuentemente, yo creo que Vargas Llosa es un buen escritor. Es parte también de toda una campaña periodística porque él se sabe ubicar en los 60. Como la izquierda estaba de moda, él fue izquierdista. En los 70, 80, como la socialdemocracia estaba de moda, él fue socialdemócrata. Los 90 para adelante viene el neoliberalismo con tanta fuerza, él es un neoliberal hasta terminar siendo un parte de la aristocracia española. Él es, creo que, académico duque, de la conde. lengua, además. No, además tiene un título. Sí. Él es el marqués de Vargas Llosa. Su apellido, que es simple, lo he hecho compuesto. Bueno. Hablábamos de libertad, estamos viendo la imagen de tu libro Capitalismo y Revolución que vas a presentar este sábado aquí en París. Es la libertad, el cuadro de Delacroix, la libertad guiando al pueblo, pero hay un pequeño problema cromático, la bandera francesa se ha cambiado, ¿no? Es una bandera roja. Cuéntanos, ¿cuál es la historia de ese libro? La situación es que acá un poco recurrimos a algunos planteamientos teóricos, filosóficos, que más o menos se intenta reflejar en ese cambio, en esa coloratura. Yo estoy de acuerdo con Adorno y Horkheimer que la burguesía se ha traicionado a sí mismo.
es decir, esa burguesía pujante, revolucionaria. ¿Qué hizo la Revolución Francesa? Bajo los tres grandes principios de igualdad, libertad y confraternidad, ha traicionado sus principios y especialmente el principio filosófico que lo orientó, es decir, la razón. La razón burguesa, que fue la clave para terminar con la aristocracia, la feudalidad, ellos lo han traicionado y se han convertido han convertido todo lo que hacen en la sinrazón, en mito. Es decir, ya no es la razón quien gobierna el capitalismo a la burguesía en esta etapa histórica, sino es la sinrazón. Ahí estoy de acuerdo con Adorno y Horkheimer cuando plantean eso. Pero ¿qué sucede? Sucede sencillamente que esos tres principios siguen vigentes, que la burguesía ya no lo va a poder cumplir. Es decir, las clases subalternas, desde un punto de vista del marxismo, el proletariado, entre otros, sería quien asume esas banderas. Levantar y llevarlo a la práctica esos dos principios, justicia, igualdad, libertad y confraternidad. Nos preguntamos, ¿tenemos actualmente justicia en la sociedad capitalista, en las sociedades burguesas? ¿Hay justicia? Entonces habría que ver si es que los medios de producción, si es que la riqueza es repartida equitativamente. La práctica, ¿qué nos dice? Si no hay justicia, tampoco hay libertad. ¿Por qué? Porque si vamos a reducir la libertad a que alguien diga alguna cosa que nadie lo escuche, sino nosotros reivindicamos la libertad como un aspecto fundamental de la condición humana y, ligado a eso, la confraternidad. Por lo tanto, creo estar de acuerdo con Kojev, Alexander Kojev, conocido acá en París, acá en Francia, cuando plantea de que esos puntos de vista, esos ideales de la burguesía que no lo llevó a la práctica, tiene que ser llevado a la práctica por el proletariado, menciona él. Y pone como ejemplo que en alguna forma esos principios fueron llevados a la práctica en los primeros años de la Revolución Rusa y en los primeros años de la Revolución China. Es decir, esas revoluciones, no por gusto, siguen llamándose repúblicas, República Popular China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la idea de la república, pero una república y una democracia no solo en el aire, no solo declamativa, sino en la vida concreta, en función de las grandes mayorías, está pendiente. Entonces ahí entendemos por qué la bandera de Marián sigue todavía siendo una bandera que debe ser enarbolada por los sectores populares en función de esos tres principios: igualdad, libertad y confraternidad. Dios te oiga, como diría. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este sábado en la presentación del libro de Julio Roldán, Capitalismo y Revolución, que va a tener lugar en el 3 de la Plaza de Grèce, en el norte de París, en el distrito 20. Muchísimas gracias, Julio. Lo siento, el tiempo se nos ha escapado ya, pero gracias por haber estado con nosotros y habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Iba a decir de la revolución del programa, pero no, es la realización. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Perú también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red de tal que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.